Muy bien, pues vamos a poner el PowerPoint, si me ayudan por favor. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy importante, hermanos. El título es, tenemos la palabra profética. ¿Tenemos la palabra qué? La palabra profética. Ese es el título del sermón, ahí lo tienen en la pantalla. La palabra profética. ¿Cuántos de ustedes les gusta estudiar las profecías? Wow, tenemos varios estudiantes de la profecía, gloria a Dios. Y algunos batallamos un poquito, otros quizás no nos llame mucho la atención, pero vamos a ver por qué es tan importante la palabra profética, ¿verdad? Así que vamos a regresar a nuestro texto. Si nos echan la mano, por favor, vamos a ver si sirve esto. Muy bien, ahí está. Así que ahí está en pantalla, si no, búsquenlo ahí en su Biblia. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿cómo? ¿Cómo debemos estar atentos a la palabra profética? Con todo nuestro interés, ¿verdad? Dice que debemos estar atentos. Y es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y vaya que nuestro mundo está muy oscuro. Hay mucha oscuridad espiritual, hay muchas tinieblas de crisis y diferentes cosas. Así que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que es importante estudiar la palabra de Dios y la forma de hacerlo es estar ¿cómo? Atento. ¿Qué significa eso? Estudiar, significa investigar, significa conocer. Hay que estar atentos porque es como una antorcha que alumbra lugar oscuro. ¿Y qué es lo que quiere las profecías lograr en ti? Que el lucero de la mañana nazca ¿dónde? Algunas versiones usan la palabra nazca, ¿verdad? Que el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 22:16, nazca en nuestros corazones. Así que vamos a estar estudiando hoy este pasaje y vamos a estar tratando de entender por qué es tan importante la palabra profética. Así que vamos entonces a recordar en primer lugar lo que acabamos de escuchar, que debemos estar atentos. Pero debemos estar atentos no a La Casa de Papel, quinta temporada de Netflix, ¿verdad? Tampoco debemos estar atentos a Educación Sexual, la cuarta temporada de Netflix, o solo Asesinatos en el Edificio, tercera temporada de Disney Plus. And Just Like That, segunda temporada de HBO, tampoco. Invasión Secreta de Disney Plus. No, la Biblia no dice que debemos estar atentos a ver qué serie nueva va a salir en el streaming. ¿Qué serie nueva va a salir en el streaming de tu preferencia? Algunos usan Hulu, otros usan Netflix, unos usan Disney, hay muchos canales. No, la Biblia no dice que debes estar atento a ver qué serie sigue. Tampoco dice que debemos estar atentos todo el día ¿a qué? A la noticia. Yo no estoy diciendo que no estés enterado. Uno tiene que estar enterado de lo que está pasando en el mundo. Pero hay gente que se la pasa todo el día escuchando noticias. ¿Y cómo creen que traen la cabeza? ¿Ustedes creen que la mayoría de las noticias son buenas, positivas, agradables? No. Nuestro país ahorita está, los que estamos aquí en Estados Unidos, nuestro país está súper polarizado. Este es el año de elecciones. Y se andan tirando mugre y medio entre los candidatos es un desastre, man. Y hay gente pegado, y si tú te inclinas a cierto candidato, pues también te inclinas a cierto noticiero, ¿verdad? Porque si tú estás de la izquierda, pues vas a estar con cierto noticiero. Y si estás del lado de la derecha, de los conservadores, vas a estar escuchando otro noticiero, que aquí no voy a mencionarlos porque ustedes ya saben, ¿verdad? Quiénes son los que están apoyando qué candidato. Así que, y ahí llenándonos, la Biblia dice hay que estar atento a la palabra ¿qué? A la palabra profética. También los deportes. Hay gente que no se sabe el versículo de memoria, pero sí se saben todos los jugadores de su equipo favorito. Sí, todos los nombres y es más, en qué posición juegan y todo. Pero no se saben el versículo de memoria. ¿Ok? Luego tenemos las redes sociales que nos ocupan bastante tiempo, ¿verdad? Y ahí estamos bien atentos a ver cuál es el siguiente chiste, ¿verdad? En TikTok, ¿verdad? Sí, y entonces ahí estamos atentos al TikTok, ¿verdad? Entonces vamos a ver ¿qué sigue en TikTok? Tenemos la música secular, que aunque algunos batallan con esto, pueden vencer. Pero hay personas que todavía están ahí bien apegados a la música de la banda, ¿verdad? Que la música de las rancheras, música que no edifican, ¿verdad? Que no edifican. Y obviamente las novelas, ¿verdad? Que todavía hay gente que está luchando para no verlas.
no verlas. Ok. Sí. Ok. Entonces, pero la Biblia es muy clara, debemos estar atentos ¿a qué? A la palabra profética, la palabra profética. Vamos a ver algunas cosas interesantes de la palabra profética. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que una cuarta parte, hasta una tercera parte de la Biblia contiene profecía? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Hay mucha profecía en la Biblia, muchísima profecía. Hay por lo menos 1817 predicciones acerca del futuro. Algunos ya se cumplieron, por ejemplo, cuando habla de la conquista de ciertas naciones o algunas profecías mesiánicas. O sea, hay muchas cosas que ya se cumplió y otras que no se han cumplido, pero hay 1817 predicciones acerca del futuro. Y solo en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías mesiánicas, cosas que estaban hablando acerca de la primera venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Profecías extraordinarias. Y ahora fíjense lo que encontré. Para que todas esas profecías se cumplieran en una persona, no cabe en la ley de las probabilidades. Miren, déjame leerles esta nota que encontré. En su libro, La ciencia habla, el matemático Peter Stoner, que vivió de 1888 a 1980, analizó la probabilidad de que en una persona se reuniera el cumplimiento de solo 48 de estas 300, o sea, solamente 48 de esas 300 profecías. La probabilidad de que esto ocurriera era de 1, ¿saben lo que es esto? Cuando hablamos de la décima potencia, a ver, ¿cuántos saben cuál es la décima potencia a 1? 10. Décima potencia a 2, 2 ceros, 1, 0, 0, 100. A la tercera, 1000. A la cuarta, a la sexta ya es 1,000,000. Ahora imagínense, aquí estamos hablando de poner 157 ceros después del 1. Esas son las probabilidades que solamente 48 profecías mesiánicas se cumplieran. ¿Sí? O podemos nosotros describirlo de la siguiente manera. Sería como tratar de hallar un electrón específico entre todos los electrones de todo el universo conocido y dar con ese electrón en el primer intento, imagínense. De los millones de electrones que hay, tú dices, voy a dar con este. Y en el primer intento lo descubres. Y recuerden que estoy hablando de solo 48 de las 300 profecías. O sea que simplemente para que todas las profecías se cumplieran en Jesús era literalmente imposible. Imposible. Por eso la palabra de Dios es única. Por eso la palabra de Dios es poderosa, porque no falla. ¿Sí? Así que qué maravilla. Vamos a ver algunas de estas profecías. Solamente algunas. Son 300, vamos a ver nada más unas poquitas. Por ejemplo, ¿dónde nacería? En Belén. Nacería también de una virgen. Estaría un tiempo ¿dónde? En Egipto. Viviría en Galilea. Su venida la anunciaría un profeta, figura de Elías, ¿verdad? Que fue Juan el Bautista. Sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. Y la lista puede seguir, hermanos. Son 300 profecías que hablaban de la primera venida de Jesús. Qué increíble. Porque Dios no quiere que estemos en oscuridad. Por eso dice que es como una antorcha que alumbra lugar oscuro. Ahora, noten. Hay algunas profecías sobresalientes y aquí en la iglesia se ha predicado muchas veces o en algunas ocasiones de eso. Por ejemplo, Daniel 2. ¿De qué nos habla Daniel 2? ¿Alguien se acuerda? Bueno, del sueño de Nabucodonosor, de esa estatua, ¿verdad? Y luego lo edifica y bueno, ya saben ustedes la historia, pero la interpretación, ¿cuál fue? La cabeza de oro era, ¿qué reino? Babilonia, ¿verdad? Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Pero después de ti vendrá otro y eran de diferentes metales, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál sería el siguiente reino? El reino que conquistaría Babilonia. Los medo-persas. Y después, Grecia. Y después, y luego los pies, que era mezclado de barro y de hierro. ¿De qué significaba eso? Los reinos divididos de Europa, ¿verdad? Entonces, al final viene una piedra que destruye toda la estatua y se establece un reino. ¿Qué representa eso? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y el establecimiento del reino de Dios para siempre. Entonces noten, todas esas profecías se han ido cumpliendo, algunos parcialmente, como esa de la estatua, porque todavía falta que llegue la piedra, ¿verdad? Todavía falta que venga Jesús. Pero en sí, todos esos reinos que uno iba a conquistar todo, se cumplió con precisión.
¿Sí? Vamos a ver qué otro encontramos. Por ejemplo, el de las 70 semanas de Daniel 9, que nos da con una exactitud matemática la fecha en que Jesús iba a ser bautizado, cuando iba a iniciar su ministerio terrenal. Nos da la fecha en que él iba a morir. Nos da la fecha en que iba a terminar el periodo de gracia para los judíos si rechazaban a Jesús con el apedramiento de Esteban. Nos da las fechas exactas, el año 27, el año 31, el año 34, con una exactitud que no se puede explicar como algo de casualidad. Vamos a ver qué otro se ha cumplido. Bueno, los 1260 días o tiempos, mitad de tiempo, o 42 meses, que todo se refiere al mismo periodo de 1260 años, porque en profecía un día es un año. Así que de 538 hasta 1798 vemos el periodo que se conoce como la supremacía, ¿qué? La supremacía papal, o la Edad Media, ¿ok? Entonces todo eso se ha cumplido en una forma asombrosa. Luego tenemos la última fecha bíblica, la última profecía que establece una fecha, que era la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, ¿verdad? Entonces ahí nos lleva al inicio del juicio de Dios. La primera etapa se llama el juicio ¿cómo se llama? El juicio investigador. O sea, no son 3 juicios, hermanos, no se enreden, no son 3 juicios, son 3 etapas de un solo juicio. La primera etapa, el juicio investigador, que se hace para salvar a todos los que alguna vez han profesado aceptar el plan de salvación. Pero después de la casa de Israel, después de los que han profesado aceptar a Dios, viene ahora el juicio también para los perdidos. Ese es el juicio verificador que se hace en el cielo. ¿Y quién va a participar ahí? Pues todos ustedes, si se salvan y si yo me salvo, vamos a poder revisar los libros y ver por qué se perdió ese ser querido tuyo. ¿Cuántas oportunidades no tuvo y rechazó? Y tú vas a estar conforme y vas a vindicar el carácter de Dios como un Dios justo y verdadero, porque Él no se equivoca. ¿Sí? Y luego tenemos la tercera fase del juicio, el juicio ejecutivo, cuando viene la nueva Jerusalén y luego cae ya el fuego con azufre, destruye a todos los malos, destruye a Satanás, a sus ángeles, todo eso. Entonces noten, esta profecía es muy importante porque esto nos habla del inicio del juicio y nos da la fecha. ¿Cuándo empezó? 1844, ¿ok? Vamos a ver ahora otra profecía que muy pocos estudian y muy pocos quizás se han dado la tarea. Tenemos la profecía de los 1290 y 1335 días de Daniel 12. ¿De qué nos habla eso? Cuando terminan los 2260 años, que ahí se puede hablar como el principio del tiempo del fin, entonces Dios dice: bienaventurados los que llegan hasta 1335 días, que nos lleva a la misma fecha, 1844, cuando Dios levanta un movimiento profético que humildemente, hermanos, y debemos decirlo con un orgullo humilde, no sé si se puede decir eso, un orgullo humilde de pertenecer a ese pueblo, hermanos, que surge de esa profecía de los 1335 días, confirmado en Apocalipsis 10 con el librito. ¿Se acuerdan el librito que come y fue dulce en la boca y amargo en el vientre, con el gran chasco de 1844? Así que esas son profecías que todo adventista debemos tratar de entender, hermanos, porque habla de que no pertenecemos simplemente a otra denominación. Alguien me dijo el otro día: no, todas las iglesias son iguales, con que guarden el sábado. No, aunque encuentres una iglesia que guarde el sábado, y ahorita tengo problema con una familia que está en una iglesia aquí en Austin que guarda el sábado, pero no es la iglesia adventista. Y yo le dije: bueno, muéstrame proféticamente el surgimiento de ese movimiento, y no pudo, porque solamente la iglesia adventista estipula el cumplimiento de esta profecía. ¿Okay? Y luego tenemos las profecías cumplidas de Apocalipsis, que no tenemos tiempo para ver eso, pero cuántas cosas extraordinarias históricamente se han cumplido en el libro de Apocalipsis. Ahora la pregunta es: ¿tenemos la palabra qué? La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar ¿cómo? Atentos, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que nazca ¿quién? Jesús en tu corazón, el lucero de la mañana. Ahora, hay profecías no cumplidas. ¿Cuáles son estas? Vamos a revisar solamente algunas, porque el tiempo no tenemos para todo eso, pero vamos a ver algunas profecías que todavía no se cumplen. Por ejemplo, la proclamación del mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo. Ahí dice Apocalipsis 14: y será predicado ese evangelio a todo el mundo, a cada tribu, cada pueblo, cada lengua, cada persona, o sea, a todo el mundo. ¿Y sabían ustedes que hay todavía sectores en el mundo que ni siquiera han escuchado del cristianismo? ¿Sabían ustedes eso?
En la ventana 1040, por ejemplo, donde viven casi la mitad de la población de este mundo, muchos no han escuchado ni siquiera hablar de Jesús. Entonces todavía se tiene que trabajar. Jesús dijo, cuando este evangelio sea predicado por testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así que esto es algo que se está cumpliendo, hermanos. Todos los días, si sacáramos cuentas, todos los días se están bautizando cada segundo gente aceptando el mensaje de Dios. Así que se está cumpliendo, se está avanzando, pero todavía falta. Todavía falta. Así que este es algo que aún no se ha cumplido, pero ahí vamos avanzando, ¿verdad? La proclamación de un evangelio falso en todo el mundo, pues eso también se está cumpliendo, ¿verdad? Si ustedes leen Apocalipsis 17, 1, 3 y 15, Mateo 24, 4, nos damos cuenta que también Satanás está haciendo su parte. Él está predicando un falso, ¿qué? Un falso evangelio, un evangelio barato, un evangelio sin los 10 mandamientos, un evangelio donde la gracia se considera permiso para pecar o permiso para enriquecerte, ¿verdad? Porque está el evangelio de la prosperidad también y otras cosas. Y gente que se ha proclamado, ni es la primera ni la última vez, hermanos, pero hay gente que se ha levantado diciendo que son Cristo. Aquí cerca en Waco, cuando David Koresh levantó ese movimiento de los davidianos, él decía que era Jesús. Él decía que era Cristo encarnado, que había vuelto a este mundo. Y así han surgido muchos falsos profetas, falsos cristos. Jesús dijo que todo eso iba ¿a qué? A suceder. Entonces sabemos que Satanás está haciendo una tremenda campaña evangelística, ¿verdad? Está en plena campaña de evangelismo para engañar a la gente. Y si puede va a engañar aún a quienes, a los escogidos. Aquí tenemos otro, la formación de la unidad política mundial, hermanos. Con la Agenda 2030 que prediqué el año pasado, más o menos en estas fechas, vimos cómo todo se está confabulando, todo se está dando para la globalización de las naciones. Claro, va a durar muy poco eso, ya lo vimos, lo estudiamos la vez pasada, pero que se está tratando de unir a todos los poderes políticos, se está tratando. Claro, algunos nunca se van a unir, ¿verdad? Pero esa es la lucha, esa es la meta, ¿verdad? De que haya una unidad política mundial. Otra cosa, el momento de decisión mundial por el mensaje de los 3 ángeles. Una vez que el mensaje ya llegue a todo el mundo, el mensaje de los 3 ángeles, sobre todo del segundo y tercer ángel, que nos habla de la marca de la bestia y todas esas cosas, cada persona va a tener que tomar una decisión, hermanos. Todos tendrán la oportunidad de decidir en favor o en contra de la verdad. Y el sábado va a jugar un papel fundamental en ese asunto. Así que aquí tenemos algunas profecías que aún no se cumplen, ¿verdad? Todavía no llega ese momento donde todos tendrán la oportunidad de decidir. Vamos a ver qué otras cosas. Los poderes religiosos seculares se unen. Apocalipsis 17:3. Quizás hay algunos otros pasajes, Apocalipsis 13, ¿verdad? Tenemos ahí la mujer y la bestia, ¿verdad? Que se unen. En Apocalipsis 17 tenemos el poder religioso representado por esa mujer que se llama Babilonia la Grande y el poder civil. O sea, vamos a ver otra vez la unión del poder civil y el poder ¿qué? Religioso, que siempre que se ha unido esos poderes en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar, ha sido un desastre, hermanos, porque enseguida viene la persecución y todo eso, y es lo que vamos a ver enseguida. Así que aquí tenemos otra profecía que aún no se ha cumplido y es precisamente el poder religioso y secular que se unen, pero se está dando, hermanos, se está dando a un paso veloz. El remanente de Dios es señalado y acusado. Aquí en Apocalipsis vemos que va a llegar un momento cuando todas las tragedias que están pasando en el mundo lo van a culpar ¿a quiénes? Pues a los guardadores de la ley de Dios, ¿verdad? El sábado, ¿sí? Y a los que quieren seguir a Dios, entonces no van a echar la culpa. Así que va a haber inclusive, de acuerdo a la Biblia, un decreto de muerte y eso señala el cierre de prueba, de tiempo de prueba para la iglesia. Una vez que sale ese decreto, ahí se acabó ya el tiempo de prueba para la iglesia. Pero enseguidita, ¿qué sucede? ¿Qué enseña la Biblia? Que viene ¿qué cosa? El cierre de tiempo de gracia. Esto ocurre inmediatamente antes que caigan las 7 postreras ¿qué? Plagas. Así que el cierre de tiempo de gracia, o sea, cuando ya no va a haber más oportunidad, todos ya tuvieron su oportunidad de elegir. Así que esa es otra profecía que aún no se ha cumplido. Se dan cuenta que hay cosas que todavía faltan que ocurran. Otra cosa, vamos a regresar tantito. Aquí tenemos, se ataca al remanente, Apocalipsis 16:2. Aquí es interesante porque una vez que comienzan a caer las plagas, cuando sucede esa persecución, nadie muere del pueblo de Dios. ¿No pueden decir amén? ¡Qué maravilla! O sea, una vez que comienzan a caer las plagas, ningún cristiano fiel a Dios perseguido va a morir, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo Dios va a cuidar a su pueblo.
Otra profecía, Dios interviene en favor de su pueblo, Daniel 12:1, ¿verdad? Luego tenemos Babilonia es destruida por las naciones que la apoyaron. Aquí en Apocalipsis 17 nos habla precisamente de cuando el río Éufrates se seca. Y si es Babilonia mística, espiritual, simbólico, entonces el río también ¿qué? Pues también es simbólico, entonces no es un río literal. Lo que pasa es que el río representa ¿qué? ¿Qué representan aguas en la Biblia? Gente, pueblos. Entonces, cuando las naciones, los pueblos, los políticos retiran su apoyo de la bestia, ahí viene su ruina, hermanos. Porque se dan cuenta que han sido ¿qué? Han sido engañados. Y entonces atacan y destruyen entonces a Babilonia. Así que ahí tenemos algo interesante, ¿verdad? Tenemos aquí, Babilonia es destruida por las naciones que la apoyaban. Y Cristo culmina la destrucción con su segunda ¿qué? Su segunda venida, y en la sexta plaga con el granizo y todo eso. Entonces ahí están los pasajes. Me encanta el 19, 11, 16, ¿verdad? Porque nos habla de Jesús cuando viene con su caballo blanco y los ángeles con sus caballos blancos. Todo esto obviamente simbólicamente, pero representando la gran conquista de Jesús de este mundo, ¿verdad? Donde Él viene ya para poner fin a Babilonia. Y luego tenemos aquí algo que a todos nos gusta, ¿verdad? Otra profecía por cumplirse. Juan 14 del 1 al 3. Los redimidos son reunidos para estar ¿con quién? Con Cristo. La bienaventurada esperanza. Porque lo mejor está por venir, ¿verdad? Así que aquí tenemos algunas profecías no cumplidas. Ahora yo quiero pensar en lo siguiente. Miren, ahí mismo en Apocalipsis dice lo siguiente. Cuidado, a ver, vamos a decirlo todos juntos. Cuidado, vengo como ¿qué? Como ladrón. Dichoso el que ¿qué? Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Vamos a analizar esto un momentito, hermanos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? En primer lugar, dice que debemos tener mucho ¿qué? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Si tú sabes que hay un peligro, ¿qué es lo primero que haces? Pues tratar de evitarlo, ¿verdad? Si tú ves que tu niño quiere cruzar la calle, ¿verdad? Y vienen carros, lo primero que vas a hacer es tratar de que no lo atropellen, ¿verdad? Pues Dios espera que tú hagas lo mismo con tu vida espiritual, que tú tengas cuidado, que estés en un estado vigilante. Por eso dice aquí, vengo como ladrón, porque para mucha gente la venida de Jesús será como ¿qué? Como un ladrón. Yo me acuerdo que una vez me fui a unas juntas en este tiempo estábamos precisamente trabajando en Tuxpan, Veracruz. Apenas nos habíamos mudado ahí. Y entonces yo tuve unas juntas en la conferencia, así que yo me fui a la conferencia, ahí al puerto de Veracruz. Y mi esposa con mis hijitos se había quedado sola con ellos. Pues ¿qué creen? En la noche entraron unos ladrones y la durmieron con le pusieron un trapito con químico y los durmieron a mi hijo y mis hijas y a mi esposa, y robaron la casa, se llevaron todo lo que quisieron. Pues para muchas personas así va a venir Jesús, hermanos, como ladrón, los va a sorprender, a sorprender. Por eso dice, vengo como un ladrón, pero dice feliz, dichoso el que se mantenga como despierto. Algunas versiones de la Biblia dice vigilantes. ¿Alguien tiene esa versión que dice hay que estar en una postura de vigilante? ¿Verdad? Y luego dice con la ropa a la mano, con las vestiduras. ¿Y cuáles son esas vestiduras, hermanos? A ver, ayúdenme ahí. Es la justificación por la fe. La justicia de Cristo es aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor y vivir en una relación permanente con Él. Eso es tener la ropa. Tener la ropa es tener a Cristo. Cristo es la ropa. ¿Ok? Entonces tú tienes a Cristo. Y obviamente si tenemos la ropa, si tenemos una relación con Jesús, pues no vamos a sufrir, ¿verdad?, la vergüenza de estar desnudos. Pero eso, para que eso ocurra, hermanos, tenemos que estar estudiando las profecías. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura, más segura. Sí, vamos a ver cuál es el propósito moral de estudiar las profecías y de conocerlas. Vamos aquí rápidamente, miren.
aquí tenemos lo siguiente. El propósito moral de la profecía. Vamos a leerlo nuevamente. Tenemos también la palabra profética más que, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, ¿cuál es el propósito moral de las Escrituras? ¿Cuál es el propósito moral de estudiar las profecías? Que Cristo se haga más real en ti y en mí, hermanos. Miren, si tú estudias las profecías y entiendes la ley dominical y entiendes lo de la marca de la bestia, entiendes muchas cosas de la Biblia, pero eso no te acerca más a Jesús, has estado estudiando equivocadamente las profecías. La profecía tiene el propósito número uno de que tú conozcas mejor a Jesús y estés más agarrado o agarrado de Él. Es el propósito. El propósito principal de la palabra profética es que Jesús se haga más real para ti y para mí. Si eso no ocurre, tienes que analizar cómo estás estudiando la profecía. La profecía debe de hacer que el lucero de la mañana nazca en tu corazón. Y quiero terminar con este versículo. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado ¿qué cosa? He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús nazca en tu corazón y se quede en tu corazón? Levanten la mano. Ahora viene la pregunta con curva, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes van a ser más estudiosos de las profecías? ¿Quieren levantar la mano? ¿Se dan cuenta? Las dos cosas van de la mano. Tú quieres que Jesús esté en tu corazón, entonces sí debes estudiar y sí debes de conocer las profecías. Y esas profecías deben ser que Jesús sea más real en tu vida. Cristo viene pronto, hermanos. Hay que prepararnos. Tenemos la palabra profética más segura. Vamos a cantar nuestro último himno. Mientras cantamos, espero que ustedes puedan confirmar esa decisión, puedan consolidar esa decisión de ser más estudiosos, hermanos. Como ya vimos, hay muchas profecías que no se cumplen y si no estás estudiando, se pueden cumplir delante de tu vista y no te vas a dar cuenta y no vas a estar listo. Así que debemos estar estudiando la palabra profética. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos por la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista
nombre llamen, yo responderé. Oremos, querido Dios, gracias. Gracias por la palabra profética. Gracias porque tu palabra profética nos da confianza. Nos da la confianza de que tú eres un Dios veraz. Un Dios que sabes no solamente lo que va a ocurrir, sino cómo va a ocurrir y por qué va a ocurrir. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos invitas a que estudiemos las profecías bíblicas con el principal propósito de conocer mejor a Jesús y de tenerlo más cerca de nuestro corazón. Pedimos, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por tu palabra. Dirígenos el resto de este santo sábado en el nombre de Jesús. Amén.